Anteriormente, vimos cómo un contrato de matrimonio unió a Luana y Ana Carolina en un juego peligroso de apariencias. Tras un beso real y avasallador en la cocina, Ana se retrajo, levantando muros de hielo entre ellas. Pero aquella noche de tormenta, el destino decidió intervenir y cambiar el rumbo de nuestras vidas. El viento aullaba afuera como una fiera hambrienta arañando las ventanas de vidrio doble del penthouse, y la lluvia caía con una violencia que transformaba la vista de la Ciudad de México en un borrón gris e indistinto. Ya pasaba de la medianoche y Ana Carolina todavía no había llegado, lo que no era raro en nuestra rutina de extrañas compartiendo el mismo techo. Pero esa noche, una angustia inexplicable me apretaba el pecho, impidiéndome dormir. Caminaba por la sala oscura, solo con la luz de los relámpagos iluminando el ambiente de vez en cuando escuché el ruido de la llave electrónica en la puerta, seguido por un golpe sordo de algo pesado cayendo al piso. Corrí al recibidor y encontré a Ana recargada en la pared, empapada de pies a cabeza, su portafolio de piel tirado en el tapete y la cara más pálida que el mármol blanco del piso. «Ana», llamé, corriendo hacia ella antes de que se deslizara al suelo, y cuando toqué su brazo, el calor que emanaba de ella me quemó la mano, un contraste aterrador con su ropa helada y mojada. Intentó alejarme, un reflejo condicionado de su independencia feroz, murmurando que estaba bien, que era solo un resfriado, pero sus piernas cedieron y tuve que sostenerla con fuerza, sintiendo el peso muerto de su cuerpo contra el mío. «No necesito ayuda», susurró, la voz débil y delirante, los ojos vidriosos intentando enfocar mi rostro sin éxito. «Necesitas un médico, eso sí», respondí, ignorando su orden y pasando su brazo por mi cuello para llevarla a su cuarto. El trayecto hasta la recámara principal, ese territorio prohibido donde nunca había pisado, parecía interminable, con Ana tropezando con sus propios pies y temblando violentamente de frío y fiebre. Cuando finalmente abrí la puerta de su cuarto, me golpeó un olor a soledad y lavanda. La habitación era inmensa, impersonal y fría, tal como ella intentaba ser, con una cama perfectamente tendida que parecía nunca haber sido usada para dormir, solo para posar. La acosté sobre la colcha de seda y empecé a quitarle los zapatos, sus pies helados como cubos de hielo, mientras ella se encogía en posición fetal, abrazando su propio cuerpo en un intento inútil de calentarse. «Necesito quitarte esa ropa mojada, Ana, o te vas a poner peor», le dije, intentando mantener la voz calmada a pesar de que mi corazón estaba acelerado de preocupación. Ella no protestó esta vez, solo gimió algo ininteligible, y empecé a desabotonar su camisa formal con dedos temblorosos, intentando ser profesional, intentando no mirar su piel expuesta, pero era imposible ignorar la intimidad forzada de ese momento. Desvestí a la mujer más poderosa que conocía, viéndola reducida a una figura frágil y humana, y le puse una playera de algodón seca que encontré en el cajón, cubriéndola con el edredón más grueso que hallé en el armario. Corrí a la cocina por agua, medicinas y toallas mojadas, actuando en piloto automático de quien cuidó a su mamá enferma por años. Y cuando regresé, Ana se estaba revolviendo en la cama, atrapada en alguna pesadilla febril. Me senté en la orilla del colchón y le puse la compresa fría en la frente, y ella suspiró, inclinando la cabeza hacia mi toque, como una planta buscando el sol. La dama de hierro se había derretido, y lo que quedaba era solo Carolina, una mujer asustada ardiendo en fiebre. Me quedé ahí por horas, cambiando las toallas, forzándola a beber tragos pequeños de agua, escuchando la tormenta rugir afuera mientras el silencio entre nosotras se llenaba solo con su respiración difícil. En un momento, en lo profundo de la madrugada, abrió los ojos, afiebrados y brillantes, y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente, sus dedos apretando mi piel como si yo fuera la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba. «No te vayas», pidió, la voz quebrada por el llanto,
Y no era una orden de la jefa, era una súplica de alguien que pasó la vida entera siendo fuerte y ahora estaba exhausta. Todo el mundo se va al final, Luana. Por favor, no me dejes sola aquí. Esa confesión me partió el corazón en 1000 pedazos, revelando la herida profunda que escondía bajo trajes caros y contratos blindados. No voy a ir a ningún lado, Carol, prometí, usando el apodo que solo permitía frente a los otros, pero que ahora parecía la única forma de acceder a su verdad. Entrelacé mis dedos con los suyos, acariciando el dorso de su mano con el pulgar, y ella cerró los ojos nuevamente, una lágrima solitaria escurriendo por la sien y desapareciendo en la almohada. Me quedé velando su sueño, observando cómo las líneas de tensión de su rostro se suavizaban poco a poco, y me di cuenta de que esa noche había cambiado todo. El contrato decía que no habría intimidad, pero no había nada más íntimo que cuidar a alguien que no podía defenderse, y sabía que, cuando saliera el sol, ninguna de las dos lograría volver al escondite de antes. Desperté con el cuello adolorido y la claridad grisácea de la mañana invadiendo el cuarto a través de las cortinas pesadas, dándome cuenta de que me había quedado dormida en el sillón al lado de la cama de Ana. El silencio en el departamento era absoluto, diferente del silencio opresor de antes. Ahora parecía un silencio de paz, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado no solo las calles de la Ciudad de México, sino también la tensión que flotaba entre nosotras. Miré hacia la cama y vi a Ana todavía durmiendo, el rostro pálido hundido en las almohadas blancas, sin el maquillaje de armadura y sin la expresión severa de ejecutiva, pareciendo increíblemente joven e indefensa. Estiré el cuerpo, sintiendo cada músculo protestar por la noche mal dormida, y me acerqué para tocar su frente, constatando con alivio que la fiebre había cedido, dejando solo una piel fresca y levemente húmeda de sudor. Cuando retiré mi mano, sus ojos se abrieron despacio, enfocando en el techo desconocido por un segundo antes de volverse hacia mí, cargados de una confusión somnolienta, que luego se transformó en vergüenza. Se sentó en la cama en un movimiento brusco, jalando el edredón hasta el cuello como si quisiera esconder su desnudez emocional, y vi la máscara de la dama de hierro intentar volver a su lugar, pero estaba demasiado débil para sostenerla. «Perdón», murmuró, la voz ronca y débil evitando mi mirada. «No acostumbro enfermarme, y mucho menos dar lata a los demás. No debiste quedarte aquí toda la noche, Luana. Eso no es parte de tus obligaciones contractuales». Suspiré, sintiendo una punzada de irritación y cariño, y sacudí la cabeza. «Párale con eso, Carol», dije, usando el apodo nuevamente como un arma para desarmarla. «Estabas delirando de fiebre, temblando de frío. ¿Creíste de verdad que te iba a dejar sola e irme a dormir a mi cuarto de huéspedes?» Fui a la cocina a preparar un café fuerte y pan tostado, escuchando la regadera prenderse en su baño, y cuando regresé con la charola, ella ya se había bañado, vistiendo una bata de seda azul oscuro y sentada en la orilla de la cama, mirando la lluvia que seguía cayendo afuera, transformando el mar de edificios en una masa gris y revuelta. Puse la charola en sus piernas y me miró con una gratitud tímida que hizo que mi corazón perdiera un latido. «Gracias», dijo bajo, tomando la taza con las 2 manos, y nos quedamos ahí en silencio por un largo rato, solo escuchando el sonido de la lluvia y el tintineo de la cuchara en la porcelana. No había agenda para hoy. El mundo allá afuera estaba demasiado caótico y la oficina parecía una realidad distante. Fue ella quien rompió el silencio, sin mirarme, hablándole a la ventana. «Mi papá siempre dijo que la enfermedad es señal de debilidad, que un líder no puede darse el lujo de parar, así que aprendí a ignorar mi cuerpo hasta que colapsa, como pasó ayer». Me senté en la orilla de la cama, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que sintiera mi presencia. «Nadie puede ser fuerte todo el tiempo, Ana, ni siquiera tú», respondí suavemente. «Y no necesitas probarme nada.
Vi quién eres cuando se apagan las luces y el público se va. Y honestamente, me gusta mucho más esa mujer que la CEO intocable. Giró el rostro hacia mí, sorprendida con mi confesión, y vi sus barreras derrumbarse un poco más. Es agotador, Luana, confesó, dejando caer los hombros. Fingir que no tengo miedo, que no siento soledad, que este departamento gigante no es una tumba de mármol. A veces siento que soy un fraude y que todos están esperando el momento en que voy a fallar. Estiré la mano y toqué su rodilla sobre el edredón. Un toque leve que no tenía connotación sexual, solo apoyo humano. No eres un fraude. Eres la mujer más impresionante que he conocido, pero construiste muros tan altos que olvidaste poner una puerta para salir, le dije. Ella puso su mano sobre la mía, apretando levemente. Y ese contacto simple fue más intenso que cualquier beso técnico que ya hubiéramos intercambiado. Nos quedamos el resto del día ahí, aisladas en esa burbuja de intimidad creada por la lluvia, platicando sobre cosas banales, sobre libros, sobre su infancia llena de reglas y la mía llena de libertad y falta de dinero, descubriendo que, por debajo de las diferencias sociales, teníamos las mismas cicatrices. Por primera vez en meses, no había tensión, no había miedo de lo que vendría después. Comimos sándwiches en la cama, riéndonos de tonterías, y vi a Ana Carolina sonreír de verdad, una sonrisa que le llegaba a los ojos e iluminaba su rostro, rejuveneciéndola 10 años. Sabía que la tregua era temporal, que el sol volvería a brillar y las exigencias del mundo real tocarían a la puerta, pero en ese día gris y lluvioso, me permití creer que podíamos ser solo dos mujeres que se gustaban, sin contratos, sin dinero y sin pasado. Cuando la noche cayó nuevamente y la lluvia finalmente paró, Ana me miró con una intensidad diferente, ya no de deseo desesperado o de frialdad, sino de un cariño profundo que me asustó, porque sabía que ese sentimiento era mucho más peligroso para nuestro acuerdo que cualquier atracción física. La noche cayó sobre la Ciudad de México trayendo un silencio denso y cómplice, diferente a cualquier otro que hubiera habitado ese penthouse. Las luces de la ciudad empezaron a prenderse allá abajo, reflejándose en el vidrio mojado del balcón como estrellas distantes, pero dentro del cuarto, la única iluminación venía de la lámpara de noche, lanzando sombras doradas sobre la piel pálida de Ana. Ya no tenía fiebre, pero seguía ahí, sentada en la cama, observándome con una intensidad que hacía que el aire pareciera pesado y eléctrico. Me levanté para recoger la charola de la cena, lista para volver a mi papel de cuidadora o empleada, pero su mano sostuvo mi muñeca, un toque firme y caliente que envió un mensaje claro. La tregua había terminado y algo nuevo estaba comenzando. «No te vayas», pidió. La voz ronca ya no por la enfermedad, sino por una emoción cruda que dejó de intentar esconder. La miré, viendo a la mujer poderosa despojada de todas sus armaduras, vistiendo solo esa bata de seda que parecía deslizarse por sus hombros, revelando la curva del cuello y la vulnerabilidad que guardaba bajo 7 llaves. Dejé la charola a un lado y me senté en la orilla de la cama nuevamente, sintiendo mi corazón latir contra las costillas como un pájaro atrapado. «¿Qué estamos haciendo, Carol?», pregunté en un susurro, con miedo de romper el encanto, miedo de que citara alguna cláusula del contrato o retrocediera como hizo en la cocina. Ella no respondió con palabras. Ana se inclinó lentamente y tocó mi rostro con las 2 manos, sus dedos trazando el contorno de mi mandíbula, de mis labios, como si estuviera memorizando cada detalle, como si yo fuera la obra de arte más valiosa que jamás hubiera visto. «Olvida el contrato», murmuró contra mi boca, su aliento caliente mezclándose con el mío. «Olvida el dinero, la empresa, a mi familia loca. Esta noche, Luana, quiero que seamos solo tú y yo, sin reglas, sin mentiras». Y antes de que pudiera estar de acuerdo,
Antes de que pudiera decir que esperaba esto, desde el momento en que la vi en el supermercado, me besó. No fue un beso técnico para una audiencia, ni un beso desesperado y furioso como el de la cocina. Fue un beso de entrega, lento, profundo y devastadoramente dulce. Sentí su sabor, el sabor a café y deseo reprimido, y me dejé hundir en esa sensación, correspondiendo con un hambre que venía del alma. Mis manos encontraron el camino a su nuca, enredándose en su cabello suave, y la acerqué más, queriendo eliminar cualquier distancia física que aún existiera entre nosotras. El mundo allá afuera desapareció completamente. No había más deudas, no había más diferencias sociales, solo dos mujeres que habían encontrado refugio la una en la otra. Me jaló hacia la cama, y el edredón se convirtió en nuestro universo particular. Cuando deshizo el nudo de mi bata, sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de una reverencia que me hizo sentir la mujer más amada del mundo. Yo, que siempre fui invisible, que siempre fui la chica de la caja o la becaria pobre, me sentía adorada bajo su toque. Ana besó cada centímetro de piel que exponía, murmurando elogios que nunca pensé escuchar, diciendo cuánto me deseaba, cuánto era hermosa, cuánto mi presencia había traído luz a esa casa oscura. La intimidad entre nosotras fluyó como marea alta, natural e inevitable. No había prisa. Exploramos los cuerpos de la otra con la paciencia de quien tiene la vida entera por delante, descubriendo mapas de sensibilidad, cicatrices antiguas y puntos de placer. Su olor, a lavanda y piel limpia, impregnó mis sentidos, y cada toque suyo parecía prender una hoguera debajo de mi piel. Cuando finalmente nos unimos, piel contra piel, sin barreras, fue una explosión silenciosa de sentimientos, un encaje perfecto que iba mucho más allá de lo físico. La miré a los ojos y vi mi propia alma reflejada ahí. Vi el miedo a amar disiparse y dar lugar a una confianza absoluta. En esa cama inmensa, bajo las sábanas de hilos egipcios, hicimos el amor con una honestidad brutal. No hubo teatro, no hubo actuación, hubo llanto contenido de emoción, hubo suspiros que eran confesiones de amor, hubo el entrelazar de piernas y dedos en un nudo ciego que nadie lograría desatar. Ana Carolina, la mujer que comandaba imperios de concreto, se deshizo en mis brazos, susurrando mi nombre como una plegaria, y yo la sostuve, siendo su cimiento, la fuerza que necesitaba para ser débil. En ese momento, supe que no importaba lo que dijera el contrato. Ya era suya, entera e irrevocablemente. Después, nos quedamos acostadas en silencio, abrazadas, con la respiración volviendo al ritmo normal al unísono. Su cabeza reposaba en mi pecho, y yo acariciaba su brazo, sintiendo la piel suave bajo mis dedos. La lluvia había parado afuera, y la luna llena iluminaba el cuarto con una luz plateada, dibujando sombras suaves en las paredes. Nunca me sentí tan completa, tan en paz. Ana levantó el rostro y me miró, los ojos brillando con una dulzura nueva, y me dio un beso corto y demorado. «Gracias», dijo, y yo sabía que no estaba agradeciendo por el placer, sino por haberla visto, por haberla hecho sentir viva nuevamente. Nos quedamos dormidas así, entrelazadas, sin saber que aquella sería la última noche de paz, antes de que el mundo real viniera a cobrar el precio de nuestra felicidad. Desperté tanteando el lado vacío de la cama, todavía con una sonrisa boba en los labios, buscando el calor del cuerpo de Ana que ya no estaba ahí. En su lugar, encontré una nota en papel membretado de la constructora, escrita con su caligrafía elegante y angulosa. Tuve una junta de emergencia. No quise despertarte. El café está listo. Te veo en la noche. Abracé su almohada, aspirando profundamente el olor a lavanda y piel que se había quedado impregnado en la tela,
sintiendo una felicidad líquida y dorada correr por mis venas. Por primera vez en años, no sentía miedo del futuro. Tenía a la mujer que amaba, tenía mis deudas pagándose, y tenía la esperanza de que aquel contrato de papel se hubiera transformado en un lazo inquebrantable. Pasé la mañana flotando por el penthouse, tarareando mientras regaba las plantas del balcón, sintiendo que ese departamento finalmente había dejado de ser un escenario y se había convertido en un hogar. Pero mi burbuja de felicidad reventó poco después del mediodía, con el sonido estridente e insistente del interfono. Cuando contesté, la voz del portero sonó vacilante, avisando que el doctor Ottavio, tío de Ana y miembro del consejo, estaba subiendo y que tenía la llave maestra, así que no servía de nada decir que no estaba. Mi estómago se fue al piso y el sabor del café se amargó en mi boca. Sabía quién era, el hombre que Ana más temía en la empresa, el buitre que esperaba cualquier desliz suyo para tomar la presidencia. La puerta principal se abrió antes de que pudiera decidir si corría o si enfrentaba a la fiera, y Ottavio entró al departamento como si fuera el dueño, un hombre bajo y robusto, con un traje gris impecable y ojos pequeños que barrieron la sala con desprecio hasta detenerse en mí. No dijo buenos días, ni pidió permiso, solo caminó hasta la mesa de centro de vidrio y aventó una carpeta manila pesada sobre ella, el sonido del impacto resonando como un disparo en el silencio de la sala. «Siéntese, niña», ordenó, y su voz tenía la misma arrogancia de la sobrina, pero sin ningún rastro de la humanidad que yo había descubierto en ella. Me quedé de pie, cruzando los brazos para esconder el temblor en mis manos, intentando invocar el valor que Ana me había prestado la noche anterior. «¿Qué quiere aquí?», pregunté, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Ottavio soltó una risa seca y sin humor, abriendo la carpeta con dedos gruesos adornados por un anillo de oro. «Lo que quiero es evitar que mi sobrina tire el nombre de nuestra familia al lodo por culpa de una aventurera». Esparció las fotos sobre la mesa de vidrio y sentí la sangre huir de mi cara. Eran fotos mías en la caja del supermercado, fotos de la fachada de la casa cayéndose a pedazos donde vivía, copias de las deudas del hospital de mi mamá y, peor de todo, el registro de mi matrícula congelada en la universidad por falta de pago. ¿Creíste de verdad que nadie iba a investigar a la misteriosa prometida de la futura presidenta?, preguntó, destilando veneno en cada sílaba. ¿Una cajera de súper, Luana? ¿En serio? Ana Carolina siempre tuvo gustos peculiares, pero contratar a una muerta de hambre para fingir ser de la sociedad es un nuevo nivel de desesperación, hasta para ella. Sentí las lágrimas de humillación picar mis ojos, pero no las dejé caer. Ana sabe todo eso. Ella me acepta como soy. Mentí, intentando proteger lo poco de dignidad que me quedaba. Pero él sacudió la cabeza, con una sonrisa cruel en los labios. Ella lo sabe, pero el Consejo Administrativo no lo sabe, y los inversionistas alemanes mucho menos, replicó, cerrando la carpeta con un golpe seco. Si este expediente se filtra a la prensa mañana, la credibilidad de Ana se va al caño. Las acciones de la constructora se van a desplomar, y la van a destituir de la presidencia por conducta inapropiada y fraude. Va a perder la empresa que su papá construyó, va a perder el respeto de sus pares y va a ser el chiste de la ciudad. Y la culpa, mi querida, va a ser exclusivamente tuya. El peso de aquellas palabras me aplastó. No me estaba amenazando a mí, estaba amenazando la única cosa que Ana amaba más que su propia vida, su legado. Ottavio se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, oliendo a puro y loción barata. Tengo una propuesta para ti. Vas a hacer tus maletas y desaparecer de esta ciudad hoy mismo. Vas a dejar una carta diciendo que te cansaste, que quieres dinero, que nunca la amaste. Si haces eso, te pago el doble de lo que Ana te prometió en el contrato, y garantizo que esta historia muere aquí. Si te quedas, publico esto mañana temprano, y vas a ver en primera fila la ruina de la mujer que dices amar.
Miré las fotos en la mesa, la prueba concreta de mi insignificancia ante el poder de ese mundo, y pensé en la sonrisa de Ana la noche anterior, en la paz que sintió en mis brazos. Si me quedaba, la destruiría. Su amor por mí sería la debilidad que su tío usaría para quitarle todo. Sentí un frío terrible esparcirse por mi pecho, el frío de la renuncia. Había prometido cuidarla, y en ese momento me di cuenta de que la única forma de cuidarla, de protegerla de ese depredador, era saliendo de su vida para siempre, dejándola con el corazón roto, pero con la carrera intacta. «Está bien», susurré, sintiendo como si me estuviera arrancando mi propio corazón con las manos desnudas. «Me voy, pero no quiero su dinero sucio. Solo quiero que la deje en paz». Ottavio sonrió, victorioso, y recogió la carpeta. «Sabia decisión, niña. Tienes hasta las 6 de la tarde para desaparecer». Salió del departamento silbando, y caí de rodillas en el tapete afelpado, soltando un grito mudo de dolor, mirando el reloj en la pared y viendo los segundos de mi felicidad escurrirse como arena entre los dedos. Tenía pocas horas para destruir el corazón de Ana Carolina para poder salvarla. El sonido del cierre de mi maleta cerrándose sonó como el rasgón final en un lienzo que tardé toda la vida en pintar. Un ruido seco y definitivo en el silencio del cuarto de huéspedes. Había pasado las últimas 2 horas borrando metódicamente cualquier rastro de mi existencia en ese departamento, doblando la ropa cara que Ana había comprado y dejándola sobre la cama, alineada como cadáveres en una morgue. Me puse mis jeans viejos y mi playera gastada, sintiendo la tela áspera raspar mi piel sensible, un recuerdo físico de que estaba volviendo al lugar de donde nunca debía haber salido. Puse el sobre con el dinero que su tío me había dado encima de la cómoda, intacto, pues prefería pasar hambre a usar un centavo de ese chantaje, pero sabía que necesitaba pedir el dinero del contrato a Ana para hacer mi mentira creíble. Me senté en el sillón de la sala de estar, con la maleta a mis pies, y esperé. Cada minuto que pasaba parecía una hora, y mi corazón latía a un ritmo doloroso e irregular, ensayando las palabras crueles que tendría que decir. Palabras que sabía que me quemarían la lengua y destruirían a la mujer que amaba. Cuando el elevador finalmente se abrió, poco después de las 5 de la tarde, Ana entró con una sonrisa radiante, cargando un ramo inmenso de lirios blancos y una bolsa de una pastelería famosa. Se veía ligera, rejuvenecida, la dama de hierro completamente desarmada, y ver esa felicidad en su rostro fue como recibir una puñalada en el pecho, porque sabía que yo era la asesina a punto de matarla. «Amor, llegué más temprano», exclamó, dejando las cosas en el sofá y viniendo hacia mí con los brazos abiertos, lista para besarme. Di un paso atrás, esquivando su toque como si ella fuera fuego, y su sonrisa vaciló, la confusión nublando sus ojos castaños. «¿Qué pasa, Luana? ¿Pasó algo?» Miró la maleta en el piso y luego mi cara cerrada, y vi el miedo empezar a infiltrarse en su expresión. «Me voy, Ana», dije, forzando mi voz a salir fría y aburrida, canalizando toda mi capacidad de actuación para ese momento final. «¿Cómo que te vas?», preguntó, soltando una risa nerviosa, pensando que era una broma. «Tenemos una cena hoy. Reservé ese restaurante que querías». «No va a haber cena», interrumpí, cruzando los brazos y mirándola con el desprecio que reservaba para los clientes groseros del mercado. El contrato se acabó para mí. Me cansé de jugar a la casita, me cansé de estas reglas, de toda esta actuación. Quiero mi dinero, la parte que me toca por el tiempo que aguanté, y quiero irme ahora. Ana retrocedió como si le hubiera dado una cachetada, el color huyendo de su rostro. «Luana, ¿de qué estás hablando? Anoche, nosotras... Eso no fue actuación. Dijiste que me amabas». Mantuve mi rostro impasible, aunque por dentro estaba gritando, rogando abrazarla. «Anoche fue divertido», admití,
encogiéndome de hombros con una indiferencia calculada. Pero no confundas sexo con amor, Ana. Soy una mujer pobre. Necesitaba asegurarme de que estuvieras lo suficientemente feliz para no cancelar mi pago. Fue una estrategia, y funcionó bien, ¿no? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sacudió la cabeza en negación, rehusándose a creer en el monstruo que estaba fingiendo ser. No, no te creo. Sentí tu corazón latir. Vi cómo me cuidaste cuando estaba enferma. Eso no fue por el dinero. Por favor, Luana, si alguien te dijo algo, si mi tío... No le eches la culpa a nadie, corté, antes de que llegara demasiado cerca de la verdad. La verdad es que miré mi vida, y miré la tuya, y me di cuenta de que no tengo estómago para ser la esposa trofeo de una mujer que vive para el trabajo. Quiero el dinero para volver a mi vida real, donde no necesito fingir ser quien no soy. Se quedó en silencio por un largo momento, las lágrimas escurriendo libremente por su rostro, y vi la luz en sus ojos apagarse, sustituida por esa frialdad antigua y terrible que tanto luché por derretir. Su postura cambió, los hombros se endurecieron, y levantó la barbilla, poniéndose la armadura nuevamente ante mis ojos. Entonces fue todo un negocio, dijo, su voz ahora tan helada como la mía, cortante como vidrio roto. Desde el principio, solo estabas calculando las ganancias. Exactamente, confirmé, sintiendo un sabor a bilis en la boca. Negocios son negocios, como tú misma dijiste el primer día. Ahora, si puedes hacer la transferencia, te lo agradezco. Tengo un camión que tomar. Ana caminó hasta la mesa donde había dejado la bolsa, tomó la chequera con manos temblorosas y llenó una hoja con movimientos rápidos y violentos. Arrancó el cheque y me lo extendió, sin mirarme a los ojos. Toma. Es el valor total del contrato. Desaparece de mi vista y nunca más vuelvas. Tomé el papel, sintiendo que me quemaba los dedos, y agarré el asa de mi maleta. No miré atrás mientras caminaba hacia el elevador, porque sabía que si miraba, si veía a la mujer de mi vida destruida en medio de la sala con un ramo de lirios a sus pies, no lograría irme. Las puertas de metal se cerraron, cortando su imagen de mi visión, y solo entonces, en el silencio de la cabina bajando a la planta baja, me permití derrumbarme. Recargué la frente en el espejo frío, y lloré silenciosamente. Un llanto convulso y doloroso, sabiendo que acababa de salvar su vida al costo de mi propia alma. Había vencido a su tío, pero había perdido todo lo que importaba. 3 semanas se arrastraron desde que dejé el penthouse, y el tiempo parecía haber vuelto a correr a la velocidad tortuosa de la pobreza, donde cada minuto se gasta calculando monedas, y cada hora es una lucha por la supervivencia. Había vuelto a un cuartito de azotea en la periferia, peor que el anterior, con una gotera en el techo que lloraba agua sucia cada vez que llovía, creando charcos de lodo en el piso de cemento pulido. Conseguí un trabajo limpiando pescado en un mercado municipal, y el olor a mar podrido y vísceras impregnaba mi piel de tal forma que, incluso después de 3 baños con jabón de lavandería, todavía sentía el olor de mi miseria. Mis manos, que días antes acariciaban sábanas de hilos egipcios, y la piel suave de Ana, ahora estaban rojas, cortadas y oliendo a pescado crudo, un castigo físico que parecía adecuado para el dolor que cargaba en el pecho. No toqué el dinero del cheque. Ese pedazo de papel, que valía más que mi vida entera, se quedó olvidado dentro de un libro en el estante del penthouse, una prueba silenciosa que esperaba que algún día ella encontrara. Seguir la vida de Ana a la distancia era una forma de masoquismo que practicaba religiosamente todos los días, parando en el puesto de periódicos para leer los titulares. Ana Carolina Alcántara asume la presidencia de la constructora con aprobación unánime, decía la portada de la revista de negocios, estampando una foto de ella impecable en un traje blanco. Se veía hermosa, poderosa e intocable. Pero yo conocía esa mirada. Era la mirada de quien había muerto por dentro,
y estaba funcionando solo por inercia y odio. Su sonrisa en la foto no llegaba a los ojos. Era solo una grieta roja en un rostro de porcelana fría. No sabía, mientras tallaba el piso sucio del mercado, que del otro lado de la ciudad, el penthouse se había transformado en un mausoleo aún más silencioso que antes. Ana había despedido a la cocinera y al ama de llaves, incapaz de soportar cualquier presencia humana que le recordara la vida que tuvimos por breves días. Vagaba por los cuartos vacíos durante la noche, insomne, atormentada por el fantasma de mi presencia, por el olor de mi champú que aún persistía en la almohada, luchando contra la rabia de haber sido usada y el dolor ilógico de extrañar a la mujer que la traicionó. Intentaba convencerse de que yo era solo una interesada, como su tío siempre dijo, pero su corazón, ese traidor, se rehusaba a aceptar la versión oficial de los hechos. El giro sucedió un martes gris, cuando la paranoia de la soledad hizo que Ana revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad del departamento, buscando tal vez un motivo para odiarme más, o tal vez solo queriendo ver mi imagen saliendo por la puerta una última vez. Vio las imágenes del día de mi partida, avanzando y retrocediendo la línea de tiempo digital. Fue entonces que lo vio. A las 12:30, horas antes de que me fuera, el elevador se abrió y el tío Ottavio entró al departamento. Vio su postura arrogante, la carpeta manila en la mano, y la forma en que me acorraló en la sala. No había audio, pero el lenguaje corporal era claro. Él era el depredador, y yo era la presa. Ana miró, congelada ante el monitor, mientras el tío aventaba las fotos en la mesa, gesticulaba amenazadoramente, y luego salía con una sonrisa triunfante. Vio el momento exacto en que caí de rodillas en el tapete, después de que él salió, mi cuerpo doblado en un llanto desesperado que ella nunca había presenciado. La verdad la golpeó con la fuerza de un tren descarrilado, desmontando toda la narrativa de traición que había construido para protegerse. No me había ido por el dinero, no me había ido porque no la amaba, me había ido porque fui coaccionada, amenazada, sacrificada en el altar de la ambición de su familia. Corrió al estante de la sala, buscando frenéticamente en los libros, tirando jarrones y adornos caros al suelo, hasta que encontró el cheque. El papel estaba ahí, intacto, no cobrado, guardado como un separador en el libro que le leía en las noches de lluvia. Ana sostuvo el cheque con las manos temblorosas, y el grito que se quedó atorado en su garganta por 3 semanas finalmente explotó, un sonido gutural de dolor y arrepentimiento que resonó por las paredes de vidrio. Había creído en la mentira porque era más fácil creer que no merecía amor que creer que alguien la amaba lo suficiente para perder todo por ella. En ese momento, la presidenta de la constructora desapareció. La mujer fría y calculadora murió. Lo que quedó fue una mujer desesperada, consumida por la culpa de no haber protegido a la única persona que intentó salvarla de verdad. Miró el reloj, la lluvia que empezaba a caer afuera, y supo que no podía perder ni un segundo más. No sabía dónde estaba. No sabía si la aceptaría de vuelta después de haber sido echada como un animal, pero sabía que, si no me encontraba, su vida en ese palacio de cristal no valdría absolutamente nada. Ana tomó las llaves del coche, ignorando el teléfono que sonaba con alguna urgencia corporativa, y salió corriendo por la puerta, dejando atrás la empresa, el legado y el orgullo, movida solo por la urgencia aterradora del amor. El olor a pescado crudo y mar viejo impregnaba mi ropa, mi cabello y hasta mis pensamientos, creando una nube de miseria que me seguía a donde quiera que fuera. Era un jueves lluvioso, y el mercado municipal estaba con ese movimiento caótico de fin de tarde, con gritos de comerciantes anunciando promociones y clientes apurados esquivando los charcos de agua sucia que se formaban en el piso irregular. Estaba inclinada sobre la mesa de acero helado, escamando pescados con movimientos repetitivos y mecánicos.
mis manos entumecidas por el contacto con el hielo picado, intentando no pensar que, hacía menos de un mes, esas mismas manos sostenían copas de cristal y acariciaban el rostro de la mujer que amaba. Con cada escama que volaba y se pegaba en mi delantal de hule percudido, sentía que un pedazo de mi alma se iba, drenada por la coladera junto con el agua sanguinolenta de la limpieza. Mi patrón, un hombre rudo que gritaba más de lo que hablaba, me mandó agilizar el servicio, porque un pedido grande acababa de llegar, y yo solo bajé la cabeza, obedeciendo sin cuestionar, agradecida de una forma distorsionada, por tener el cuerpo demasiado exhausto para permitir que la mente vagara hasta el penthouse en el barrio rico. No tenía noticias de Ana Carolina desde hacía días, pues había dejado de comprar periódicos para ahorrar el dinero del pasaje. Pero su imagen me perseguía en cada reflejo, en cada momento de silencio. Miraba el reloj en la pared despintada, contando los minutos para el fin del turno, sin saber que el tiempo estaba corriendo de una forma muy diferente del otro lado de la ciudad, y que mi realidad estaba a punto de chocar violentamente con el pasado. De repente, un cambio sutil en la atmósfera del mercado llamó mi atención. El ruido constante de conversaciones y negociaciones disminuyó, sustituido por un murmullo curioso que se esparció como una ola. Levanté la vista, limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano enguantada, y vi a mis compañeros de puesto mirando hacia la entrada principal con expresiones de shock y burla. Seguí su mirada y mi corazón se detuvo, cayendo al fondo del estómago con un peso de plomo. Ahí, parada en la entrada del pasillo de las pescaderías, iluminada por la luz débil de las lámparas fluorescentes, estaba Ana Carolina. Parecía una visión alucinógena, completamente fuera de lugar en ese escenario de suciedad y ruido. Vestía un traje sastre blanco, que debía costar más que el puesto entero donde trabajaba, pero la tela estaba salpicada de lodo en la bastilla del pantalón, y sus zapatos de tacón alto se hundían en el agua sucia del piso sin que pareciera importarle. El cabello, siempre impecablemente arreglado, estaba suelto y levemente despeinado por la humedad, y su pecho subía y bajaba en un ritmo frenético, como si hubiera corrido un maratón para llegar hasta ahí. Sus ojos barrían el lugar con una desesperación maníaca, ignorando las miradas de juicio, buscando algo vital, buscándome a mí. El pánico me asaltó. Su tío había sido claro. Si no desaparecía, destruiría su vida. Su presencia ahí era un peligro, una violación del acuerdo que mantenía su reputación intacta. Intenté encogerme detrás de una pila de cajas de unicel, rezando para volverme invisible, sintiendo la vergüenza quemarme la cara. No quería que me viera así, sucia, oliendo a pescado, reducida a mi insignificancia social. Quería preservar la imagen de la Luana que usaba terciopelo y seda, no esta versión rota y humillada. Pero fue inútil. La mirada de radar de Ana cruzó el pasillo y se trabó en mí, y vi el momento exacto en que el reconocimiento y el alivio inundaron su rostro, seguidos por un dolor profundo al ver mi situación. «Luana», gritó, su voz resonando sobre el murmullo del mercado, rompiendo cualquier protocolo de etiqueta que ella valorara. Empezó a correr en mi dirección, empujando un diablito que estaba en el camino, sus pasos chasqueando en el agua sucia. Solté el cuchillo en la mesa y retrocedí, levantando las manos sucias como un escudo. «¡Vete, Ana!», grité de vuelta, mi voz quebrada por el llanto que subía. «No puedes estar aquí. Tu tío va a acabar contigo. Por favor, vete». Pero no se detuvo. Rodeó el puesto, invadiendo mi espacio de trabajo, e ignoró completamente la suciedad, la sangre de pescado y el olor fuerte. Antes de que pudiera huir, me alcanzó y me agarró los brazos, no con asco, sino con una fuerza posesiva y desesperada. «No me importa mi tío», dijo, jadeante, los ojos fijos en los míos, brillando con lágrimas no derramadas. «No me importa la empresa, la presidencia o lo que la gente vaya a decir.
Vi las grabaciones, Luana. Vi lo que te hizo. Sé que te fuiste para salvarme. Intenté soltarme, aterrorizada con la idea de que alguien pudiera estar grabando eso, de que su ruina estuviera sucediendo ahí, en tiempo real. Soy una nadie, Ana. Sollocé, sintiendo las lágrimas calientes lavar mi cara sucia. Apesto a pescado, vivo en un agujero, no sirvo para tu mundo. Mírate, mira tu traje blanco, te estás ensuciando toda. Miró la mancha de sangre de pescado que le había dejado en la manga del saco al intentar empujarla, y soltó una risa incrédula e histérica. «Al diablo el traje», exclamó, y en un movimiento impensado y maravilloso, me jaló contra su cuerpo, abrazándome con fuerza, enterrando el rostro en mi cuello sudado y sucio. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y escuché el sollozo que escapó de su garganta. Pasé 3 semanas en ese departamento limpio y perfecto, sintiendo que me moría asfixiada. Susurró contra mi piel. Prefiero el olor a pescado contigo que el olor a lavanda sola. Prefiero perder todo a perderte de nuevo. El mercado entero se había detenido para ver la escena. La señora rica abrazada a la pescadera pobre en medio del lodo. Pero, por primera vez en la vida, Ana Carolina Alcantara no estaba actuando para una audiencia. Sostuvo mi rostro con las 2 manos, ensuciando las palmas delicadas con escamas y hollín, y me miró con una adoración que limpió toda la vergüenza que sentía. «Vamos a casa, Luana», pidió, y no era una orden, era una invitación a la vida. El contrato se acabó, ahora es vida real. Y en la vida real no voy a ningún lado sin mi esposa. Miré sus ojos y vi que la dama de hierro se había derretido para siempre, y que la amenaza del tío, por más terrible que fuera, no era mayor que la fuerza de esa mujer que había cruzado la ciudad y se había sumergido en el lodo solo para rescatarme. Me arrodillé metafóricamente ante su valentía y sentí mis defensas desmoronarse. Me quité el delantal sucio y lo tiré al suelo, un gesto simbólico de quien estaba dejando el purgatorio. «Sí», respondí, la voz temblorosa. «Vamos a casa». Y mientras salíamos agarradas de la mano por el pasillo del mercado, bajo las miradas atónitas de los comerciantes, sabía que acabábamos de ganar la carrera más importante de todas, la carrera contra nuestro propio miedo a ser felices. Si esta historia tocó tu corazón y quieres ver más romances emocionantes como este, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. No te pierdas la parte 3 de esta historia.